El pobre y el rico. Hace ya muchísimo tiempo, cuando Dios nuestro Señor andaba aún por la tierra entre los mortales, un atardecer se sintió cansado y le sorprendió la oscuridad antes de encontrar albergue. He aquí que encontró en su camino dos casas, uno frente a la otra. Grande y hermosa la primera, pequeña y de pobre aspecto la segunda. Pertenecía la primera a un rico y la segunda a un pobre. Pensó nuestro Señor: para el rico no resultaré gravoso. Pasaré pues la noche en su casa. Cuando dicho hombre oyó que llamaban a su puerta, abrió la ventana y preguntó al forastero qué deseaba. Respondióle nuestro Señor: quisiera que me des albergue por una noche. El rico miró al forastero de pies a cabeza, y viendo que vestía muy sencillamente y no tenía aspecto de persona acaudalada, sacudiendo la cabeza, le dijo: no puedo alojarte. Todas mis habitaciones están llenas de plantas y semillas, y si tuviese que albergar a cuantos llaman a mi puerta, pronto habría de coger yo mismo un bastón y salir a mendigar. Tendrás que buscar cobijo en otra parte. Y cerrando la ventana, dejó plantado a nuestro Señor, el cual, volviendo la espalda a la casa, se dirigió a la mísera de enfrente. Apenas hubo llamado, abrió la puerta el pobre dueño e invitó al viandante a entrar. Quédate aquí esta noche, le dijo. Ha oscurecido ya y hoy no podrás seguir adelante. Complacióle esta acogida a nuestro Señor y se quedó. La mujer del pobre le estrechó la mano, le dio la bienvenida y le dijo que se sintiera como en su casa. Tenían pocas cosas, pero con mucho gusto se le ofrecieron. La mujer puso a cocer unas patatas y entre tanto ordeñó la cabra para poder acompañarlas con un poco de leche. Cuando la mesa estuvo puesta, sentóse a ella nuestro Señor y cenaron juntos. Y le agradó aquella vianda tan sencilla, pues se reflejaba el contento en los rostros que lo acompañaban. Terminada la cena, y siendo hora de acostarse, la mujer llamó aparte a su marido y le dijo: escucha, marido, por esta noche dormiremos en la paja, para que el pobre forastero pueda descansar en nuestra cama. Ha caminado durante todo el día y debe de estar rendido. Muy bien pensado, respondió el marido. Voy a decírselo. Y acercándose a nuestro Señor, ofrecióle la cama, en la que podría descansar cómodamente. Nuestro Señor se resistió, pero ellos insistieron tanto que, al fin, hubo de aceptar y se acostó en ella, mientras el matrimonio lo hacía sobre un lecho de paja. Levantáronse de madrugada y prepararon para el forastero el desayuno mejor que pudieron. Y cuando el sol asomó por la ventana y nuestro Señor se hubo levantado, desayunaron los tres juntos y nuestro Señor se dispuso a seguir su camino. Hallándose ya en la puerta, volvióse y dijo: como son piadosos y compasivos, voy a concederles 3 deseos que me pidan. Respondió el hombre: ¿qué otra cosa podríamos desear sino la salvación eterna? Y que mientras vivamos no nos falte a los dos salud y un pedazo de pan. Ya no sabría qué más pedir.
dijo nuestro Señor. ¿No te gustaría tener una casa nueva en lugar de esta vieja? Claro que sí, contestó el hombre. Si también eso fuese posible, de veras que me gustaría. Nuestro Señor satisfizo aquellos deseos, transformó la vieja casa en una nueva y se marchó después de darle su bendición. Ya muy entrado el día, se levantó el hombre rico y al salir a la ventana vio enfrente, en el lugar que ocupara antes la mísera choza, una casa nueva y pulcra, cubierta de tejas rojas. Abriendo los ojos como naranjas, llamó a su esposa y le dijo: ¿sabes tú lo que ha sucedido? Anoche aún había aquella vieja y mísera barraca, y hoy, fíjate qué casa tan bonita, completamente nueva. A ver si te enteras de lo que ha pasado. La mujer salió a preguntar al hombre pobre, el cual le dijo: anoche llegó un caminante que nos pidió albergue, y esta mañana, al despedirse, nos ha concedido 3 deseos: la salvación eterna, la salud y el pan cotidiano en esta vida. Y además, ha transformado nuestra choza en esta hermosa casa. Apresuróse la mujer del rico a contar a su marido lo ocurrido, y éste, al oírlo, exclamó: es para arrancarse los pelos y darse de bofetadas. Si lo hubiese sabido, el forastero vino antes aquí, pidiéndome que le dejase pasar la noche en casa, y yo lo despedí. Pues no pierdas tiempo, díjole la mujer, monta a caballo y aún lo alcanzarás. Debes pedirle también 3 deseos. Siguiendo el consejo de su esposa, partió el hombre a caballo y no tardó en alcanzar a nuestro Señor. Dirigiéndose a él con toda finura y cortesía, rogóle que no tuviera en cuenta el no haberlo admitido en casa. Mientras entró a buscar la llave, él se había marchado. Pero si quería rehacerle el camino, lo acogería en su casa. Bien, díjole nuestro Señor, si algún día vuelvo por estas tierras, lo haré. Preguntóle entonces el rico si no le quería conceder también 3 deseos, como a su vecino. Nuestro Señor le dijo que podía hacerlo, pero valía más que no le pidiera nada, pues sería por su mal. Replicó el rico que él se veía capaz de pensar algo que le conviniese, con tal de saber que le sería concedido. Y dijo nuestro Señor: vuelve a tu casa y verás realizados tus 3 primeros deseos. El hombre rico, logrado lo que se proponía, emprendió el retorno, cavilando acerca de lo que podría pedir. Ensimismado en sus cavilaciones, soltó las riendas y el caballo se puso a saltar, cosa que le hacía perder a cada momento el hilo de sus pensamientos. «¡Estate quieta, Lisa!», decía, golpeando el cuello del animal. Pero éste seguía con sus travesuras, hasta que el hombre, en un arrebato de mal humor, exclamó: «Ojalá te rompieses el pescuezo». Apenas habían salido tales palabras de sus labios cuando se encontró en el suelo, con el caballo inmóvil y muerto a su lado. Quedaba cumplido su primer deseo. Avaro de natural, el rico no quiso abandonar y perder también la silla y el correaje, y se los cargó a la espalda, para proseguir su camino a pie. Aún me quedan 2 deseos, pensaba, consolándose con estas ideas. Como debía avanzar por un terreno arenoso y el sol caía a plomo, pues era mediodía, el calor empezó a hacérsele insoportable y andaba de muy mal talante. Le pesaba la silla y por otra parte no acertaba con lo que le sería más conveniente pedir. Aunque desease todos los tesoros y riquezas de la tierra, decía para sus adentros, sé que después se me antojarían otras 1000 cosas. Así, pues, debo arreglármelas de manera que al colmarme mi deseo,
no pueda ya ambicionar nada más. Y suspirando añadió: si fuese como el campesino bávaro, que pudiendo también pedir 3 deseos, deseó primero mucha cerveza, después tanta cerveza como fuese capaz de beber, y finalmente otro barril de cerveza. Varias veces creía haber dado en el clavo, pero inmediatamente aquello le parecía ya muy poco, hasta que, de pronto, le ocurrió pensar que mientras él estaba pasando todas aquellas fatigas, su mujer, bien arrellanada en su casa en una sala fresca, se daba la gran vida. La idea lo enfureció tanto que, sin darse cuenta, dijo: ojalá estuviese sentada en esta silla y no pudiese desmontar de ella, en vez de tener que arrastrarla yo tanto rato. Acabar de pronunciar estas palabras y desaparecer la silla de su espalda fue todo uno. Entonces el hombre comprendió que acababa de realizar su segundo deseo. Acalorado y excitado, echó a correr, suspirando por llegar a su casa e instalarse cómodamente en ella para pensar con calma hasta que diese con algo digno de su tercera petición. Pero al llegar a su morada y abrir la puerta, lo primero que vio fue a su mujer sentada en la silla de montar, gritando y llorando porque no podía bajar de ella. Dijo el hombre entonces: cálmate y tranquilízate, aunque tengas que seguir sentada ahí. Te proporcionaré toda la riqueza del mundo. Pero la mujer tratóle de imbécil y le dijo: ¿de qué me servirán todas las riquezas del mundo si no puedo moverme de la silla? Ya que tú me pusiste en ella, sácame ahora. Y él, quiera o no, hubo de formular por tercer deseo que su esposa pudiese apearse de la silla, y al instante quedó cumplida la petición. Como resultado de todo ello, no había sacado más que malos humores, fatigas, insultos y un caballo perdido. Los pobres, en cambio, vivieron contentos y tranquilos hasta su fin, que fue santo y ejemplar.